nijoneros y nijoneras, bueno, pues os traigo una colaboración con la editorial Hydra, que seguramente muchos la conoceréis, y es que dentro de su catálogo hay unas novelas gráficas de DC que me llamaban muchísimo la atención. Estaba a ver si en algún momento empezaba con ellas y la verdad me puse muy contenta cuando me contactaron para poder colaborar con ellos con las novelas gráficas de DC, y es que me han mandado su última novedad, que es una historia de Catwoman bajo la luna de Laura Miracle y dibujado por Isaac Woodard, que la verdad es que me ha parecido estéticamente, visualmente, digamos, la edición preciosísima, y os voy a hablar de esta novela gráfica en concreto de DC. Actualmente Hydra tiene 9 títulos publicados de estas novelas gráficas. Tenemos a Mera, tenemos a Batman, tenemos a Gotham High, también tenemos a Raven, a Wonder Woman, a Harley Quinn. La verdad es que bastante variedad de personajes, y estas novelas gráficas son como un poquito como ese inicio de los personajes en algunas novelas. No sé si en todas, no os puedo decir porque pues no las he leído, pero un poco por lo que me informamos, un poquito el inicio de esos personajes. Siempre me llama mucho los inicios de los héroes y los de los antihéroes, y no sé, la verdad es que me llamaba muchísimo la atención estas novelas gráficas. Así que nada, os voy a hablar de esta historia de Catwoman, de Catgirl, y que nos cuenta en esta novela gráfica de la mano de Laura Miracle. En esta novela gráfica conocemos a Selina, que actualmente está yendo al instituto de Gotham, y bueno, pues la verdad es que su infancia ha sido bastante desagradable y su desarrollo, digamos, como persona le ha hecho una persona muy fuerte por el recopilatorio de novios que ha tenido la madre, desde delincuentes, borrachos, maltratadores. La verdad es que el historial amoroso de su madre es bastante desastroso, y eso le ha perjudicado muchísimo a la vida de Selina, porque ha tenido que aguantar todas las actitudes de esos hombres durante muchísimos años. El último en llegar a la vida de las dos ha sido Dermel, que maltrata tanto física, verbalmente, tanto a la madre como a ella. Sobre todo con Selina se despacha a gusto. Y bueno, aquí vemos en este maltrato, vemos cómo Selina empieza a tener, digamos, esos primeros contactos con el personaje de Catwoman, porque Darnell la esconde en un armario, y es cuando tienen esas primeras conexiones, digamos, con esa parte oscura del personaje. Habla muchísimo también con la luna. La verdad es que ahí es cuando empieza a desarrollar un poco las actitudes de Catwoman. Tras un suceso, Selina decide abandonar el hogar. Está harta de esas situaciones, así que quiere empezar algo distinto. Quiere salir de esa rutina de estar con los hombres de su madre, de tener toda esa vida, de siempre estar en el mismo agujero, y sobre todo se da cuenta con ese suceso que ni se puede proteger ella misma ni puede proteger a nadie, así que necesita cambiar de estilo de vida. Aunque tenga que vivir en las calles, por muy duro que sea, necesita cambiar su vida. La vida en la calle, la verdad es que es muy dura, y Selina se da cuenta de ello. Tiene que sobrevivir a base de robar, y eso también vemos un poco que va mintiéndole como más al personaje de Catwoman. Tendrá que ir al instituto también, decide volver como al instituto, pero su higiene, su apariencia, la verdad es que rompe todos los esquemas de la sociedad, y eso también hace pues que decida abandonar el instituto. En el instituto encontraremos a Bruce Wayne y cómo es su relación con él. En la infancia fueron amigos, pero ciertas cosas cambiaron, y veremos cómo está actualmente esa relación, que pues para los que leáis, os aventuréis a leer la novela gráfica, veréis cómo está esa relación. Si os gusta la relación entre Batman y Catwoman, os va a gustar mucho la interacción de Bruce y Selina en esta novela gráfica. La verdad es que he disfrutado mucho de esas partes que tiene, esa interacción que tienen ambos personajes. Selina en las calles conocerá a Ojo, un chico con el que empezará una amistad, ya que se siente muy identificada por la situación, digamos, que están viviendo. Son jóvenes y están viviendo en la calle. Ojo, la verdad es que está preocupado por el bienestar de Selina, ya que pues las noches de Gotham son muy peligrosas, y esta chica de alguna manera pues no tiene una forma de protegerse, así que empieza a enseñarle parkour, esta especialidad, que ve que Selina tiene un don nato. Así que aparte de tener, digamos, de querer el bienestar de Selina, también le invita
Selina porque quiere que, digamos, reclutarla para un robo que va a hacer, para un golpe que va a cometer con sus amigos, esta pequeña familia que ha creado Ojo, y le invita a que venga con ellos, le da como una especie de plazo para que se lo piense, ya que Selina, digamos que está reacia, es como una gata de la noche que no quiere relacionarse con nadie, pues sobre todo por la experiencia que tiene anterior a su hogar y ese suceso que ocurrirá y que le marcará muchísimo a Selina y que pues aún no quiere convivir con nadie, prefiere vivir ella sola en la calle. De alguna manera acepta y conocerá también a los compañeros de Ojo, que son Jan y Zazarrosa, y veremos toda esa relación de estos tres personajes que tendrán junto a Selina y que van preparando este golpe, y donde veremos implicado a Bruce Wayne, y veréis por qué si lo leéis la novela gráfica, y veremos también la vida de Zazarrosa, Rosita, que realmente se llama Rosita, y vemos su historia tan trágica y que conmueve mucho a Selina y que también la hará madurar y ver, digamos, otro punto de vista en la vida. Y en toda esta trama del robo va a aparecer un personaje que les va a poner en una situación muy peligrosa a todos los personajes. Veremos cómo actúan cada personaje y la verdad es que me ha gustado mucho la conclusión de cada uno, cómo se va desarrollando y sobre todo las decisiones que va tomando Selina con este acto del robo y cómo interactúa con todos los personajes y cómo va terminando, digamos, con ciertas relaciones. Esa parte de la historia me ha gustado mucho y me ha gustado que sea la última parte de la novela gráfica, que le ha dado mucha emoción. La verdad es que la historia me ha gustado mucho, pero tengo que confesar que me ha sabido a poco, porque quieres conocer, no por el mal sentido de la palabra, sino que quieres conocer más cómo desarrolla Lauren el personaje de Catgirl a Catwoman, y claro, te sabe como a poco, pero la verdad es que cuando lees la novela gráfica, la historia, cómo se va desarrollando de Selina a Catgirl, te va gustando muchísimo, y sobre todo la interacción que tiene con todos los personajes y digamos cómo va desarrollándose ella misma como persona, te va gustando muchísimo. Pero como os digo, la verdad es que os vas a ver como a poco la historia, porque es como un one shot, una historia corta de la vida de Catwoman, de cómo fue de Catgirl a Catwoman. No lo vamos a ver, sino cómo se convirtió básicamente en Catgirl. La verdad es que estas novelas gráficas están perfectas para aquellos que os queréis meter en el mundo del cómic, sobre todo de DC, conocer esos personajes. Creo que estas novelas gráficas, la verdad es que están genial para empezar, y para los veteranos y veteranas que llevéis muchísimo tiempo en el mundo de DC, pues también os va a gustar, porque digamos conocéis esa parte de la juventud de los personajes que quizás en los cómics igual no os la han enseñado tanto, o tanto no os han desarrollado los sentimientos de los personajes. No sé, la verdad es que creo que sí os podría gustar, aunque os vas a ver, como ya os digo, a poco si conocéis mucho el personaje de Catwoman. Una de las cosas que me ha ultra encantado ha sido la edición. Creo de que todas las novelas que ha sacado Vida, creo que es la edición que más me gusta, sobre todo por las tonalidades que tiene, azuladas, moradas. Es que me fascina la edición, es que la novela gráfica en sí es perfecta, el dibujo de Isaac es increíble, me gusta muchísimo la expresividad que tiene, porque muchos cómics es como no tienen expresividad muchas veces los personajes, y me gusta cómo le da esa expresividad en el dibujo. Es muy muy bonito y me encantan las formas de los gatos, o sea, es que me fascina cómo dibujan los gatos Isaac, o sea, es que de verdad muy muy interesante en el sentido artístico. Es maravilloso contemplar, digamos, toda esta novela gráfica. Ya por eso merece muchísimo la pena lanzarse a ella. Es que me he enamorado, de verdad. Creo que ya os digo que de las ediciones que ha sacado ahora de estas novelas gráficas de DC es la que más me llama la atención y la que más me ha gustado. Hay que destacar también de la edición que es en mate, y es que tiene como una especie de relieve satinado. Me encanta mirar, aquí se nota muchísimo más el brillo ahí. No sé, pero me ha gustado muchísimo la sobrecubierta. En conclusión, mi opinión es que me ha gustado mucho esta novela gráfica, visualmente es espectacular, es que enamora. La historia me ha gustado mucho, pero me ha sabido a poco. Necesito más desarrollo del personaje, porque obviamente se queda ahí en la etapa de Catgirl y no el desarrollo de Catwoman, y eso quizás es como, ay, necesitaba al menos un capítulo en donde vemos ese desarrollo, pero no ha sido posible. Y la verdad es que vais a disfrutar de esta etapa de Catgirl, de cómo vemos cómo Selina va desarrollando esas habilidades, pero está muy bien. La verdad es que he disfrutado mucho, y sobre todo también porque están relacionadas, que seguramente me haré con ellas, con las novelas de Gotham High y el de Batman Nightwalker, que es la historia de Bruce Wayne,
cuando está todavía pues eso en la etapa de instituto junto a Selena. En la adolescencia veremos esa evolución y luego en Jotunheim veremos, porque ahí no tengo ni idea muy bien en qué se centrará esa novela gráfica, cuántos personajes saldrán, pero sí que sale Bruce y sale Selena y también el Joker me parece que sale, así que la verdad es que esa novela de Jotunheim tengo muchas expectativas y creo que sin duda me voy a lanzar con ella porque me llama mucho la atención conocer esos personajes. Y nada, que os digo que si os interesa mucho DC, si os interesan los personajes, queréis ver otro punto de vista de los personajes de su adolescencia, y creo que es muy buena idea estas novelas gráficas que están sacando y que le deis una oportunidad. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta novedad en el canal de estas novelas gráficas. Dejadme en comentarios si sois fan de DC, si sois fan de Marvel, si os gustan los superhéroes, si os gustan este tipo de novelas gráficas, si ya tenéis alguna de las novelas gráficas que ha publicado Ibra. Todas esas cositas abajo en comentarios, si lo habéis leído, vuestra opinión, si os ha sabido a poco como a mí, pero os ha gustado la historia, pero necesitabais más de la mano de Lauren. Todas esas cosillas, todo ese marujeo abajo en comentarios. Dejadme un like y suscribiros si es la primera vez que me veis. ¡Mátane!